alimentaria. Marruecos exporta productos agrícolas, pero el precio de los alimentos en el país contribuyen a la inseguridad alimentaria. Ahora, proyectos como hidrógeno verde tienen rasgos de neocolonialismo, puesto que se descuidan las necesidades de la población. También hubo otro proyecto solar, financiado en parte por el Banco Mundial. Y ese proyecto es un ejemplo en donde la gente se adueña de terrenos. Los proyectos NUR tienen el apoyo de 9.000 millones de dólares. Hay comunidades que han sido desplazadas, lo cual agrava la escasez de agua, y diferentes proyectos se han llevado a cabo, llevando a expropiación de tierras. Esto afecta mucho a las mujeres. Esto también muestra un legado de las economías extractivas coloniales, donde se explotan recursos para el beneficio de los mercados mundiales, y la carga de deuda es insostenible, lo cual hace que estos países no puedan beneficiarse de su riqueza natural y los deja vulnerables a los shocks, pese a su abundancia de recursos. Las mujeres en áreas rurales son afectadas por este modelo de inversión. Las mujeres en Marruecos no participan en la toma de decisiones. Muchos trabajadores agrícolas no reciben remuneración, y esto agrava las desigualdades entre los géneros. Se busca una economía que fomente el bienestar dentro de límites ecológicos, promoviendo la equidad de género más que el crecimiento excesivo. Esto llevaría a conservación de recursos, equidad de género. Las iniciativas locales, las soluciones basadas en la comunidad pueden aportar soluciones en donde nuevas cooperativas pueden empoderar a las mujeres a la vez que promueven la sostenibilidad ambiental. Y Roscas, por ejemplo, una entidad local, muestra cómo se pueden integrar estos esfuerzos en la gobernanza y también gestionar de forma constructiva estos recursos. Es importante no darle más importancia a las utilidades que a el bienestar local. Es importante tener una economía que le dé prioridad a las necesidades locales por encima de las prácticas extractivas que le dan más importancia a la utilidad para los inversionistas extranjeros. Este marco transformador debe dar prioridad a la sostenibilidad, la gobernanza, ofreciendo una trayectoria hacia un desarrollo más equitativo. And now we can go to Hanan, who's joining online. Wonderful. Thanks so much. Let me just attempt this again. Yeah, we can hear you. Buenos días, permítanme intentar esto nuevamente. ¿Pueden verme? Yes, we see you. I don't know Sí, if you're la sharing vemos. anything, No sé si but, usted está you compartiendo can. pantalla, pero I am sharing my screen, yo estoy so compartiendo mi just have to pantalla, tal Okay, never mind. vez. Oh, we can see it. Sí, la vemos. Okay, it's Gracias. up. All right, great. Okay, so I'll get right into it. So I would be focusing on the case of green Me voy hydrogen a specifically in concentrar en Morocco, el caso del hidrógeno verde en Marruecos. addition to what Farah went through Esto just now. tiene que ver con lo que Farah mencionaba hace un momento. Marruecos es un caso de necesidad de transición verde interna para afrontar la inseguridad energética, el déficit energético y los motivos de vulnerabilidad climática. Por eso es que Marruecos está iniciando su transición nacional. Pero cuando consideramos la estrategia de transición energética, vemos que están pensando en planes de hidrógeno verde y que esto se hace más que nada para satisfacer la demanda europea. El 70% de esta producción de hidrógeno verde prevista irá a Europa.
Es importante ver esto dentro del contexto del Pacto Verde Europeo y la estrategia de hidrógeno europea, que procura pasar al hidrógeno limpio como una solución para descarbonizar distintos sectores en Europa. Cabe señalar que esta estrategia de hidrógeno verde apunta a los países del norte de África. También hay que tener en cuenta que hay potencial, gran recurso renovable y proximidad a Europa. También es importante señalar que no solo tiene que ver con Marruecos para el hidrógeno verde, también se va a hacer con distintos países del norte de África. En este contexto podemos ver el énfasis de Marruecos para brindar energía verde a Europa. La oferta de Marruecos de hidrógeno verde procurará ubicar al país como un centro que dé servicio principalmente a los mercados europeos. Este es un enfoque contraproductivo, diría. Para Marruecos para Europa es fantástico, pero para Europa es fantástico, pero para Marruecos puede tener impacto perjudicial para el país. En primer lugar, la idea es que Marruecos esté exportando materia prima. Esto brindará divisas duras para el servicio de la deuda externa. Ese es el argumento en el caso de Marruecos, pero vemos que podría generarse una situación similar a la crisis de deuda del tercer mundo que vimos en los 80. Esto reduciría los precios de las materias primas. A su vez, esto reduciría el ingreso y la capacidad de reembolsar los préstamos asumidos. Esto generaría un círculo vicioso. Tenemos entonces esta alianza entre Europa y el norte de África, pero no es mutuamente beneficioso. Cuando vamos en profundidad, vemos que es un modelo extractivista y neocolonial, donde las naciones del norte de África están incurriendo en préstamos, importando tecnología de gran valor agregado, a la vez que exportan materia prima. Además, vemos lo que tiene que ver con la externalización del costo de la transición verde de la Unión Europea. Marruecos está dedicando 1 millón de hectáreas de su tierra al proyecto del hidrógeno verde. Esto podría haberse usado para satisfacer sus propias necesidades de electricidad. Este es un proceso muy intensivo en cuanto al uso del agua en un país que ya tiene problemas hídricos. También hay argumentos en pos de que están usando, diciendo que están usando agua desalinizada, no agua potable, pero esto también tiene la generación de otros problemas. Es un proceso intensivo en cuanto al uso de energía, la desalinización del agua. Escuchamos argumentos en contra de este enfoque neocolonial y extractivista de estas alianzas entre el sur y el norte. Y hay quienes dicen, bueno, Marruecos decidió ser parte de esto voluntariamente. Por supuesto, los países pueden elegir, pero no podemos olvidarnos de la historia y el contexto político para estos países. No podemos olvidarnos de las estructuras de dependencia que ponen a los países en este ciclo vicioso de subdesarrollo. Dicho esto, y además de las recomendaciones que Farah planteó, podría agregar que en todos estos proyectos de hidrógeno verde entre el sur y el norte mundial, hay que concentrarse en las necesidades nacionales de energía y un acceso equitativo a la energía de parte de los países del sur. El financiamiento climático debe brindarse para estos proyectos con donaciones, no préstamos que dan lugar a los mismos problemas del pasado. Además, hay que exigir la transferencia de tecnología clave en estas alianzas, asegurando el valor agregado y los vínculos económicos en los países del sur global. También deben haber procesos consultivos y protección social y ambiental, incluida la publicación de evaluaciones de impacto ambiental y social. Gracias. Yeah, thank you very much. Muchas gracias.
And Daniela, I'll pass it to you. Daniela, le daremos la palabra a usted ahora. Well, thank you so much. Thank you for this Muchas invitation. gracias por la As I invitación. have 5 minutes, I will start right away. Tengo muy Well, poco I want tiempo, to así que bring voy a here the empezar perspective of para the compartir sovereign la debt crisis that perspectiva has de already la been mentioned, deuda, la and crisis de deuda soberana how que ya ha this sido entails mencionada, a huge risk for the fight y el hecho de que esto to the genera un climate crisis riesgo and how it enorme para la risks the lucha deepening of the climática y extractivist podría models. profundizar los modelos There is extractivistas. a strong relationship between Hay sovereign una debt profunda crisis, relación entre la crisis climate de deuda finance needs, soberana y las and necesidades de financiamiento extractivism. climático And y el at Latin Dad, extractivismo. we are trying to make En visible Latindad estamos tratando de dar interrelationship, visibilidad a estas particularly for the interrelaciones, Amazon en countries. particular en We los prepared países 5 del reports for Amazonas. 5 countries, and I will try Preparamos to 5 address here the informes case of para Suriname. 5 países y voy a And hablar aquí how, del caso de Surinam, because I think it's the best example of how a debt que crisis es is el pushing a mejor country into ejemplo de cómo la crisis está llevando a un país into the destruction of the natural a resources. extraer sus recursos naturales. So just to give you a brief picture of the situation right now. Solo les daremos un breve Suriname is panorama de la situación. a country that is high forest and low Surinam es un deforestation, país que the country tiene muchos classificator. bosques y baja 93% deforestación. of forest El cover and large nature 93% and de los reserves part of the Amazon, bosques which tienen means gran tertiary parte ecosystem. de reservas que son parte del Suriname Amazonas. Este es un absorbs more ecosistema carbon crucial. dioxide Surinam than it needs, absorbe más and di- approximately right now dióxido de the mining, carbono del que quarrying and emite, oil y en sector este represent momento 25 la to 30% minería of y el GDP sector petrolero and representa del contributes 25 al between 10 and 30% del PIB y 25% contribuyen of oil entre 10 tax y revenue. 25% de todos los ingresos tributarios. Almost 86% of Así, Suriname's values 86% de come las from exportaciones gold, de Surinam timber provienen and del petroleum, oro, la madera y making el the extractive petróleo, sector the main por lo que el source sector of extractivo es la foreign principal exchange, which is fuente needed de for imports divisas and necesarias para goods and las services, but also importaciones de for bienes y covering the servicios massive y external debt también Suriname has. para el servicio de la gran deuda In externa de Surinam. 2023, more or less, En 2023, 300% of the alrededor del national 300% reserves de las were reservas constituted by debt, and naturales approximately 88% of all debt nacionales eran is owed to consideradas external debt parte de la deuda, y creditors aproximadamente el than internal. 86% de esta So deuda I pertenece will a take here acreedores some externos. numbers because what I wanted Voy to a highlight is the restructuring saltarme process that algunos Suriname números was aquí. Quiero hablar acerca del going proceso de through in the last reestructuración que couple realizó of years. Surinam en los últimos 2 años. They started an IMF program in 2021. Empezaron un And programa this con el IMF FMI en support 2021 y included este apoyo del some FMI commitments from the incluyó country. algunos The first compromisos de one parte del is país. the restoring El primero fiscal fue discipline. la restauración de la And disciplina as we all know, a key part of these kind of fiscal reforms are como austerity parte de measures. las reformas. In the case of Suriname, I want to Hay highlight medidas de they austeridad. En el caso de asked for the Surinam, quiero elimination señalar que of pidieron la subsidies of fuel, eliminación de los subsidios electricity, water, and cooking a gas. This la impacted more electricidad, on el agua y el gas que se low usa para on the cocinar. poor Esto tiene más households. impacto sobre los And the hogares second aspect pobres. is that El they segundo asked for the aspecto introduction of ha an sido additional que VAT, pidieron which also introducir un makes IVA the burden adicional. La disproportionately carga de esto to también households and recae más que women nada and sobre los vulnerable hogares population. más pobres, las mujeres y las On top of poblaciones that, we have vulnerables. what Asimismo, the debt restructuring process entails. And tenemos el in proceso this de case, reestructuración de deuda. I will focus on the Eurobond restructuring. Voy a hablar And de la reestructuración del they eurobono. included a value Ellos recovery instrument incluyeron un within instrumento de within recuperación the de restructuring, valor en la which stipulates reestructuración de that after deuda, que the initial estipula que 100 million of después oil royalties de los that go to primeros the 100 government, millones por regalías de private petróleo que van al sector will be able gobierno, to el claim sector 30% privado of the podrá annual tener royalties from el this 30% de offshore las oil and regalías gas anuales that will de be start its production in esta 2028. producción de petróleo That y is called gas que the será block en 58. 2028. So Esto se llama el in bloque this sense, the 58. government En is tal feeling the pressure sentido, to el make gobierno decisions está that sintiéndose are presionado a detrimental tomar to the decisiones environment. perjudiciales para el For medio example, ambiente, waivers for por environmental and social ejemplo, impact analysis, exenciones a los require análisis low level
de impacto social y ambiental que exigen y el que haya bajos niveles de seguro en caso de desastres. También me gustaría mencionar que Surinam está expuesto a eventos climáticos extremos. Estos eventos podrían generar pérdidas económicas y no económicas y daños que deberán ser pagados con recursos de la emisión de más deuda. Sé que me quedan unos segundos. Surinam, por estar endeudada, tiene que extraer recursos naturales para pagar esa deuda y priorizar el pago de la deuda. Cuando vemos la otra cara de la moneda, vemos que además son vulnerables al cambio climático y Surinam tiene que endeudarse para luchar contra el cambio climático. Para decir que la deuda no es aislada del resto de los temas. Y luego hablaré de otros temas. Gracias. Yeah, thank you very much. Muchas Leandro. gracias. Leandro, adelante. Hi, how are you? Thank you. Hola, gracias. Thanks for being here. It's a pleasure Gracias to be por part of estar aquí. Es of un this panel. placer ser In parte de my este case, I wanted panel. to present the Quiero case of the presentar el minerals for the caso energy transition de la with transición focus on energética y los Argentina. minerales, concentrándome en Argentina. So, currently, the energy transition is presented La as transición a solution energética for se our presenta como una climate crisis. solución para la crisis And we agree climática that y we estamos de need acuerdo en que to do an energy transition. necesitamos una But transición what is an energética. energy transition? Pero, ¿qué es la There are transición different energética? definitions, Hay there are diferentes different definiciones, scopes of the energy transitions, distintos different models, alcances en las but there is transiciones, one distintos modelos. mainstream approach Pero hay un currently enfoque tradicional that para esto is focused on trying to que give se some concentra technological en answers dar respuestas to our climate tecnológicas crisis a la and crisis, focus on a la crisis climática, changes the energy sources concentrándose and the en sources cambiar of las energy fuentes de consumption. energía And here appears renewables. y las And I fuentes guess de that most consumo of de energía. Y people aquí aparecen here las energías say, hey, renovables. it's De going to eso escuchan las talk personas against y dicen, renewables. bueno, No, va a I'm hablar en not going contra to de la talk energía against renovable. renewables. No, no voy a hablar But en contra de eso. we have to take into consideration Pero tenemos que tener en what is behind cuenta this. The global qué stocktake of the subyace a last year, esto. of the previous years, sustain that we have to triple global Nosotros renewables debemos capacity by triplicar la capacidad 2030. de las So fuentes this renovables de energía night para in 2030, 6 years. en 6 años. So to get that, we have or we need critical minerals Para hacer esto, exploitation. nosotros What's necesitamos behind the batteries for renewables minerales and electric críticos, vehicles? que es lo que usamos para And the las World Bank pilas y para los vehículos sustain or eléctricos. report El one of the Banco reports of the World Bank Mundial, en uno de sus expressed that we informes, need to expresó que escalate debemos the exploitation of critical aumentar minerals la more than explotación de los minerales críticos 400% en más del by 400% 2050 para to reach 2050 the para Paris Alignment llegar goals, a alcanzar las metas de los so I acuerdos de think París. 450 in 2050. 50% entonces On the para other hand, 2050. the International Energy Agency Por otro lado, la Agencia is saying Internacional de us, the last Energía report nos on dice en su último 2023, the informe previous de year, saying that 2023 there is not enough minerals in the que world no hay minerales suficientes en el to mundo reach the climate, the Paris Agreement. If para we cumplir don't con los acuerdos discuss de our París model of consumption si no of energy. discutimos nuestro modelo de consumo de energía. So, but where are these critical minerals? ¿Dónde están One estos of minerales critical críticos? minerals or the minerals for the energy Uno transition is de lithium. estos es el Like litio. 50% of the reserves of lithium are in 50% de las Argentina, reservas de litio Bolivia, están en and Chile. Argentina, Bolivia y Chile. So that puts these countries Esto pone a under the estos loop, países under the scope, bajo la lupa and put these countries under an impressive pressure y because bajo they are an una scenario enorme of presión geopolitical dispute
porque serán un escenario de disputa geopolítica por estos minerales críticos. Pero la minería para la transición energética lamentablemente se está realizando con el mismo modelo de siempre y tiene enormes impactos sociales y ambientales en el territorio. Estamos hablando de impactos sobre el agua. Para tener 1 tonelada de litio necesitamos extraer 2 millones de litros de agua. Estas actividades se realizan en áreas donde hay carencia de agua, así que imaginen seguir explotando estas cantidades de agua en esas zonas y la manera en que esto afecta el acceso al agua para las comunidades locales y la manera en que esto afecta las actividades económicas de las comunidades, en muchos casos relacionadas con el acceso al agua, como la agricultura. Obviamente, con esto tenemos impacto en relación a la pérdida de biodiversidad. Estas actividades se hacen en las salinas, que son sumideros de carbono, y a la vez tienen impacto en cuanto al tejido social. Hay represalias y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, mi pregunta aquí es, nosotros, los países del sur mundial, ¿para qué estamos explotando estos minerales? ¿Para la transición energética de quién? Porque la mayoría de los países del sur no están en la transición energética. En Argentina, 80% de nuestra matriz es combustibles fósiles. Entonces, no estamos en la senda de la transición energética. ¿Para qué estamos explotando estos minerales críticos? Es para responder a la necesidad de los países del norte. Los países del norte que después de la guerra de Ucrania empezaron a adoptar esta política donde traen los negocios a los países cercanos amigos. Esto genera una relación asimétrica entre los países del sur y el norte. Y desean controlar la explotación de estos minerales en el sur. En el mismo sentido, están empezando a hablar de la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, ¿cuál es el papel del Banco Mundial aquí? El Banco Mundial había estado promoviendo estas actividades, la explotación. Y sé que me queda muy poquito tiempo, pero han estado promoviendo la explotación de estos recursos. Pero también quiero mencionar algo que dijo Daniela acerca de el hecho de que la mayoría de los países, al menos en América Latina, tienen grandes niveles de deuda. Y simplemente hablando de Argentina, Argentina es el deudor más grande del Fondo Monetario, en toda la historia del Fondo Monetario. Y Argentina está acelerando la explotación de estos minerales como una forma de mejorar nuestra exportación y así pagar nuestra deuda. De modo que paro acá en aras del tiempo y muchas gracias. Muchas gracias. Te doy ahora la palabra a Rachel. Gracias. Creo que yo vengo al final para dar una perspectiva bonita que no se ha discutido hoy, que es el enfoque artesanal para el sector minero. Muchos de ustedes pueden tener idea de este sector como sector y nosotros acabamos de pasar 2 años y les pido que por favor pongan mi PowerPoint en la pantalla. Acabamos de pasar 2 años reorganizando lo que hacemos con este sector y hoy vamos a hablar de eso. Aquí está Rosalind, la conocí, tuve la oportunidad de trabajar con Rosalind durante la crisis del petróleo y Rosalind
es minera artesanal en caña y ella es una de millones de mineros que se vieron afectados por la crisis de COVID. Y de hecho, estas personas no tenían forma de exportar sus minerales, ni siquiera mundialmente o dentro de la región. Y nosotros produjimos una ventanilla de emergencia para apoyar a las personas como Rosalind, para así revigorizar sus economías. Nosotros usamos eso para corregir las injusticias que se estaban dando en el sector y vamos a ver más adelante lo que fue el resultado para Roseland. Pero nosotros en ese momento de la pandemia trabajamos en una forma poco convencional. Trabajamos con 33 ONGs en el mundo para implementar una respuesta a la crisis de estos mineros artesanales. Aprendimos mucho con el ejercicio, pero antes de empezar a hablarles más sobre lo que hicimos, ¿cuántos de ustedes tienen en cuenta lo que ocurre con estos minerales extraídos? ¿Cuántas personas trabajan en esta industria? 45 millones, 7 millones, 313 millones. ¿Quiénes dicen A? ¿Quiénes dicen que es número o la respuesta A? ¿Cuántas personas trabajan en la minería? ¿Eh? Mucha gente que no se decide. ¿O D? De hecho, la respuesta correcta es C. Más de 315 millones de personas, una población igual a la población de Estados Unidos. Y nunca hablamos de este tipo de minería. En parte, esto tiene que ver con derechos humanos, temas de género, y es de eso que vamos a hablar. La realidad es, y esto lo señalamos en nuestro informe, ojalá lo lean, pero la minería artesanal está creando riqueza a nivel individual. Sabemos que hay 315 millones de personas que trabajan en esto y hay hogares, hay otros que se benefician del trabajo de esos mineros, pero como es un sector que ha ignorado los gobiernos, esto ha tenido un impacto importante porque es un sector muy poco regulado, con un efecto social, ambiental grande. Ustedes hoy han oído las preocupaciones de los panelistas y queríamos entender por qué es que después de 50 años de inversión nuestra en el sector, ¿por qué no estamos viendo los resultados en términos del cambio transformador, sostenible que deberíamos estar viendo? De modo que lanzamos un informe analizando qué ha pasado con 1.000 millones de inversión, en donde el Banco Mundial ha aportado más o menos la tercera parte de ese monto. Y gran parte de nuestro trabajo se ha hecho con gobiernos, con sistemas gubernamentales y también la comunidad internacional ha concentrado sus esfuerzos de las ONGs en trabajar directamente con los mineros. De modo que vimos que había 360 proyectos que podíamos examinar, mirando nuestro propio trabajo también, y encontramos que habíamos podido encuestar a 281 mineros, de modo que tuvimos así la oportunidad de escuchar sus voces y ver cómo estamos en términos de los temas más apremiantes para el sector. Y con toda esta investigación, con la interacción con las partes interesadas, hemos ideado una nueva estrategia. Y lo que hace este marco es analizar dos elementos de apoyo al sector. Primero que todo, el enfoque en legitimidad. Esto es algo que preocupa mucho a los mineros. Dicen que no tienen una voz, no están en la mesa para reunirse con el gobierno y trataban de legalizar su operación. Muchas veces eso era imposible, de modo que estamos enfocando nuestro trabajo en la creación de un sistema de apoyo
y de trabajo con el gobierno para que los mineros puedan ser actores legítimos en el sistema. Y en la segunda mitad del marco hablamos de profesionalización. Esto es una fuente importante de ingreso para millones de personas en el mundo, de modo que tenemos que ver cómo construir esos negocios de minería a pequeña escala para servir así los intereses de las comunidades. Estas alianzas son importantes en nuestro trabajo. Nosotros tenemos un sitio web que se llama delve.org y también hacemos muchas alianzas, como dije, especialmente durante la crisis de COVID y trabajamos con los actores no estatales. Eso ha sido importante para continuar nuestro progreso. Y las mujeres. Me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho con mujeres. Durante COVID, la mitad de las personas que trabajaron con nosotros fueron mujeres. Y sí, ya voy a pasar a mostrarles un video, gracias. Pero sí, esto es un tema importante, la idea de que podemos hacer minería mejor si trabajamos juntos. Nosotros queremos interactuar con muchas partes interesadas para elevar el desempeño ambiental y social en el sector minero a pequeña escala y artesanal, para así crear mucho más valor en las comunidades mineras. Y con eso quiero pasar un video que ayuda a explicar, a ilustrar lo que hemos podido hacer con Rosalind, con esta mujer minera. Meet Rosalind, a widowed mother of 3 from Kenya who works long Ella hours es mining Rosalind. gemstones in precarious conditions. Pasaba largas horas haciendo minería She's one of over de 45 piedras million preciosas. small-scale miners Es around the world impacted un by the miembro COVID-19 de la comunidad de mineros, que son 45 millones del mundo. El cierre temporal de las minas, alteraciones en las cadenas comerciales, la reducción en los precios de minerales ha agravado la situación de estos mineros, afectando especialmente a las mujeres que son mineras. La tercera parte de los mineros son mujeres y eso pocas veces se tiene en cuenta. La gente no piensa que las mujeres pueden hacer minería. Cuando llegó COVID en 2020, por el aislamiento, por la restricción de movilidad, el acceso que tenían a los compradores, a veces no llegaban los compradores a comprar lo extraído. De modo que el fondo fiduciario analiza los diferentes impactos relacionados con COVID-19. En Kenia, mujeres mineras como Rosalind recibieron capacitación y acceso a oportunidades comerciales para mejorar su posición en la cadena de valor de las piedras preciosas. EGPS financió PACT Inc. y la Asociación para Mujeres en Industrias Extractivas en Kenia para implementar estas actividades con el apoyo del Instituto de Piedras Preciosas en los Estados Unidos. Queríamos no solo darles financiamiento, pero también educación, el conocimiento que tienen los que compran sus productos. Normalmente ellas no tendrían acceso a esa información. Sí, estamos un poco atrasados. Queremos dejar tiempo para las preguntas del público y también de los panelistas. De modo que muchas gracias. Realmente se ha compartido mucho conocimiento y me han llegado tantas preguntas que quiero empezar con un tema que ustedes han mencionado. Vemos un papel mayor ahora del
Banco Mundial en el financiamiento de energía renovable y la transición justa. Y en los casos que hemos visto, hay riesgos reales que pueden ir de la mano con financiamientos renovables. Hemos hablado de eso, cómo se ve en las comunidades, y esto puede también producir un perjuicio, cosa que hacen también los proyectos con hidrocarburos. O sea, puede haber desplazamiento, puede llegar una transición energética, pero para eso no hay una garantía. Temo que mi pregunta es para ustedes. ¿Cuáles son los componentes críticos o los principios que tenemos que revisar para ver las necesidades de financiamiento? Y también si tienen ustedes alguna idea de lo que no debemos hacer, sería importante saber qué piensan ustedes. No sé si quieres tú empezar. So what I believe public finance needs to include Yo to be creo que effective las and finanzas públicas tienen promote que equitable promover transition una is to, transición first of all, equitativa, tackle justa, needs y of para the eso tienen que darle exploited prioridad a lower las foreign necesidades nationals. locales. Eso es mucho más It importante que los needs to intereses de exportación. not be in the form of loans that El in that financiamiento are no debe more. ser It needs to o no account debe for limitarse a the préstamos. global north's much bigger role in the El norte climate global crisis that tiene we're que all asumir right now, su in the form of responsabilidad ante la migration, in the form of crisis climate debt. climática que estamos viviendo todos en And it términos really de needs to mirar la deuda incorporate climática y environmental, tiene social, que and incorporar gender consideraciones gender ambientales, considerations, sociales impacts, y de género, and it viendo also lo needs to que promote es economic el impacto. diversification rather También than hay que promover la centralizing diversificación on económica y no debe gas, centrarse tan for solo example. en It needs to gas, por not ejemplo. include fossil fuels and No debe incluir combustibles fósiles. Amazing, thank you. I don't know. Chris, would you Gracias. like to come in No on sé that? si alguien tiene Yes, algo dear, que sure. agregar. Sí, I really definitivamente want sí. to urge on behalf of the civil society A and the nombre de poor sociedad people of civil Global y South los pobres and del countries sur like global Pakistan that y los países como under Pakistán que corporate han estado responsibility CBDR principle, reci- countries of Global siguiendo North can come diferentes forward and support CBTR. Global Los South países to del face the norte global impacts of deben climate change apoyar and not los let países them del sur dampen global up. This que is están what would tratando be de my corregir el impacto climático. one No key dejar que estos recommendation países and thing sufran which I really want to put forward. graves Thank you. pérdidas. Es esa mi consideración. Hanan, if you have any thoughts as well from you. Yeah, thanks so much. I join the voices of my colleagues Sí, who are, me highlighting uno that, a mis these colegas que regions and señalan que estas son regiones, son países que han contribuido muy poco históricamente a la emisión de gases de efecto invernadero y sin embargo han tenido que soportar el peso del cambio climático. O sea que hay que ver que el financiamiento climático se debe dar en forma de fondos no reembolsables y no en forma de préstamos que pueden agravar la situación de deuda de estos países. Entonces, primero y ante todo, hay que mirar el tema de justicia en términos de garantizar la justicia y la transición energética solo es justa si incluye las voces, las necesidades de las comunidades locales y también hay que buscar un equilibrio entre un enfoque descentralizado y los proyectos grandes estarían bien, pero solo si benefician las comunidades locales. Si estamos haciendo grandes proyectos que están llevando a contribución o están llevando a contribuir a la transición energética en otros países, entonces realmente esos proyectos no son beneficiosos. Teóricamente podríamos tener una alianza en donde todos ganan, pero la forma en que están ahora solo sirven para agravar las desigualdades en el mundo. Sí, yo también
apoyo lo que se ha dicho sobre cómo hay que prestar esa ayuda. El financiamiento climático se está dando básicamente a través de préstamos. Estamos pidiendo que nos ayuden a mitigar una crisis que nosotros no creamos. Y creo que en el financiamiento climático se habla mucho del monto, pero hay que ver también cuál es la calidad del financiamiento climático. Y como han dicho mis colegas, no hay que crear más deuda. Los fondos deben venir sin condicionalidad. Y también hay que ver el tema de pagar indemnización. Ahora nosotros debemos dinero a los responsables primordiales de la crisis, de modo que somos deudores en términos financieros, pero nuestros acreedores son los que realmente deben en términos de clima. De modo que estamos viendo el tema de las finanzas climáticas un poco al revés. Bueno, primero que todo, estoy 100% de acuerdo con los comentarios de mis colegas y de hecho, y esto ya fue cubierto, no quiero repetir lo que otros han dicho, de modo que prefiero replantear la pregunta y hablar no tan solo del financiamiento, que es el rol de las instituciones de financiamiento, porque obviamente ellos tienen un papel importante para movilizar las finanzas, pero también tienen un papel en términos de abogacía, de defender causas. Entonces, a ese respecto, quiero sugerir que se debe incluir la demanda. El debate sobre la demanda de energía, y aquí vuelvo al tema de los minerales críticos. Tenemos que debatir lo que es una transición justa. Y en el caso de los minerales críticos, tenemos que discutirlo. Las instituciones financieras internacionales pueden servir para abrir ese debate sobre el consumo de energía, sobre la suficiencia de la energía, acceso a la energía de tantas personas en nuestros países. Y podría ser interesante también que estas instituciones apoyaran la participación de las comunidades locales afectadas, incluir a estas personas en las discusiones de alto nivel, en las organizaciones internacionales multilaterales, puesto que estas comunidades se ven afectadas. Ellos no son parte del grupo que analiza la aplicación de estos modelos de transición. Y les doy un ejemplo de lo que quiero decir. Y me disculpo si cambié un poco la pregunta, pero recientemente Naciones Unidas creó un panel sobre minerales críticos y el Banco Mundial es parte de ese panel, lo cual me parece altamente positivo. Pero en el panel hay alguien que no está presente. No hay un agente, un actor, una comunidad que represente a la comunidad afectada por estas actividades. Y me encantaría ver esfuerzos de parte del Banco Mundial para traer a este actor tan importante a la mesa, para que pueda hablar de cómo se están explotando los minerales críticos en sus territorios. Well, yes, I'll maybe ask. Muchas gracias. Oh, yes, please. Thank you. Yeah. ¿Podría responder? Sí, gracias. En cuanto a la transición justa, tenemos dos áreas.
donde estamos definiendo principios. Tenemos los principios de transición justa de los bancos multilaterales para el desarrollo. Esto se estableció después de la COP26. Durante los primeros 2 años después de la COP26 se trabajó para acordar una serie de principios que respaldarían el financiamiento, se trate de crédito o donación para la transición justo. Y después tenemos la taxonomía de la transición justa para considerar muchos de los temas planteados aquí. La realidad es que los mercados de capital quieren invertir en estos proyectos, pero no tienen idea de cuáles son los indicadores de desempeño clave. No tienen una idea acerca de qué significaría un proyecto de transición justa, más allá de, obviamente, cerrar las centrales térmicas de carbono, por ejemplo, o las minas de carbón. Por lo tanto, nuestra unidad ha trabajado con el Departamento del Tesoro para preparar la taxonomía con 318 actividades. Trabajamos en cuanto a gobernanza, las comunidades y pueblos afectados y los temas relativos al cierre de minas de carbón. Algo interesante de la taxonomía es que está siendo utilizada por los mercados de capital para entender mejor e identificar proyectos que son justos en cuanto a respaldar la transición. Con respecto al segundo punto, Leandro, sobre lo que decía acerca del panel de la ONU, nosotros instamos y hubo muchas consultas con la sociedad civil y las comunidades afectadas por la minería. Eso fue porque el banco en junio dijo que esto tenía que tenerse en cuenta, incluidos los mineros artesanales o a pequeña escala. Tuvimos una reunión en Kenia hace un par de meses sobre esto. Muchas gracias. Pasemos a las preguntas de la audiencia. Tenemos un micrófono. Pueden hacer fila atrás del micrófono. Me encanta ver tantas preguntas. Tomaremos de a 3 preguntas. Thanks a lot. I'm Shirin Talat Gracias. from the MINAFEM movement. Yesterday, Ayer, in one of the event, President Ajay Banga en spoke uno about de los eventos, el poverty presidente del Banco that Mundial habló is acerca de la not about pobreza being poor, y but que no it's tiene also que ver con ser mindset. pobre, sino también que es una mentalidad. Not a mindset, but a way No of una thinking. mentalidad, It's a sino una very manera de philosophical pensar. term. And Es un término muy filosófico. but I want to say that poverty Pero la actually is pobreza, en not only realidad, a result of no es solo un not a result of a mindset resultado of de or una this philosophical approach, it's mentalidad, actually a result sino que es el of resultado neoliberal policies. de las políticas neoliberales. Our panelist left. Se fue el panelista. She left? ¿La panelista se ha ido? Yeah, she has to listen to the questions. So Pero I mean, like, tendría que haber we're not escuchado las here to preguntas. speak to each No other. estamos aquí para hablar entre nosotros. It's okay. Well, Está repeating that bien, poverty vamos is the a result of the repetir que neoliberal la policies. pobreza es el resultado de las políticas And that neoliberales. this panel actually is speaking Y about este it's panel not about our habla de mindset as poor esto. people, No tiene it's que about the ver con policies una mentalidad that como is personas pobres. Son las políticas. doing more extravism to our resources, Hacer and más extractivismo de nuestros recursos, that actually la put us also deuda. in this huge debt Todo esto crisis. nos pone en esta crisis de I deuda. understand that the bank in the past Entiendo que el years banco en el were pasado doing a lot of effort in terms hizo of muchos governance esfuerzos en cuanto a la through the gobernanza evolution roadmap, but yet still it's not con enough. la hoja de Apparently, ruta, there is two different language pero that no es we are suficiente. speaking. Es como The estuviéramos hablando dos Rosalinda idiomas story is diferentes. not La historia de answering what Rosalinda this panel no is putting on the responde table. We lo que este panel want pone sobre la more mesa. regulation about the Nosotros investment necesitamos más renewable normativa and sobre las the inversiones
I'm happy that you were speaking about the three Me different complace que haya approaches hablado on the de los just 3 enfoques transition, distintos para la and transición that the justa. communities, the impacted communities are there. Las comunidades impactadas believe that needs to be están the ahí, center, not pero esto just tiene que the ser el point, centro, no because simplemente un adicional, what we are having on the table from the bank, porque lo keeping que vemos sobre la mesa investment de in parte del fossil banco, el fuels, mantener la gas, inversión en combustibles in that way fósiles, is not a just transition, not eso no es justice, una it's just a transición justa, transition. Thank you. es simplemente una transición. Gracias. Hello, how's it going? I'm Pedro, and I am from Mexico. Hola, soy Pedro de And I just want México. to comment on what my colleague from Argentina said. Quiero volver a And lo que totally decía el agree with colega him. de I think that Argentina, if estoy we want to totalmente de focus acuerdo con on él. the transition in a way that Queremos fits all, concentrarnos because en I la think we're transición de focusing manera on que the sea transition apropiada that para fits todos, porque the estamos global north, essentially. pensando en la So we transición want de to manera make que sure that we beneficie al get the norte lithium to get the mundial. batteries for the cars Queremos in asegurarnos California, de tener el litio not the cars para that we have in our las countries, pilas because de los autos en it's California, too no difficult for nuestros us to afford caros, that, right? porque So nosotros no we're vamos a making the poder batteries pagar for esos them, right? vehículos. That's another thing. And then I see the organizations getting También upset or veo que getting mad las at the fact organizaciones that countries are están nationalizing molestas their por el lithium. hecho de que At the los end of the day, países it's their están land. nacionalizando At el the end of litio, the pero es su day, at the end tierra. of the day, it's the demand of their people. If they want to nationalize, they can do it, right? But then Si it quieren seems that some nacionalizar, pueden organizations are getting hacerlo. Lo que upset about vemos es que algunas why. organizaciones se están molestando por eso. And ¿Pero then por qué? let's just say that we have the loan. Who is going to get this the contract? Cuando The tenemos companies from the préstamos, country ¿quién va a tener or los the international contratos? ¿Las organizations? empresas o las That's another organizaciones thing. And just to internacionales? give Esa an es otra example cosa. Les voy a dar un ejemplo. for Mexico, we have Canadian mining companies. En Hopefully México there's no tenemos Canadians in here. eh, But with all due respect, mineras we have these canadienses. companies in Canada Espero that que no are estén avoiding to pay aquí. taxes. Están en Despite all the nuestro país y damages that are no doing, pagan because it's impuestos, recorded. pese And a we have stopped los daños the que contracts in causan. there. But Hemos even paying detenido taxes. los Imagine a contratos allí, country pero going no to your pagan country, impuestos. extracting Imagínense que minerals, una empresa paying vaya a low su wages to the país, people, to your people, extraiga locally, minerales, paguen bajos and then not salarios paying a taxes. sus How we do? ciudadanos y no paguen impuestos. That's my ¿Qué comment. les Thank you. parecería? Ese es mi comentario. Gracias. Good afternoon. I'm Eden Harris. I'm a journalist with Buenas Semafor tardes, soy Africa, and I periodista actually have a en question. Summit for My Africa. question Tengo una is pregunta about a report that was recently acerca published de un in The informe Guardian. It basically says publicado en el negative periódico The stereotypes, Guardian. negative stereotypes Dice que in los international media estereotipos cost Africa negativos billions of dollars. And I en wanted to los know, like, what is the medios World Bank, the IMF doing cuestan to a aid these África miles de millones de these dólares. ¿Qué countries están and haciendo not para like ayudar a estos listen países to desde el Banco Mundial y el the FMI over en lugar de reported escuchar bad stories a las on historias Africa? negativas acerca de Yeah, África? that's my question. Esa es mi pregunta. Thank you. The questions. We'll maybe go through panelists if anyone has Vamos a ir a los panelistas. a response to this question or No reflections sé si on alguien any tiene una comments. reflexión sobre esta pregunta o sobre los comentarios. Thank you for your comment. Gracias por el I comentario. completely agree that Estoy there's totalmente an de issue acuerdo about en que added hay value. And I'll say una before cuestión that relativa al valor 50% of the agregado. reserves of Como lithium dijimos are antes, el in Argentina, 50% de Bolivia, reservas de litio están en and Argentina, Bolivia Chile. y Chile. But these countries Pero estos doesn't have países any kind of influence no in the tienen supply ningún chain. The tipo de supply chain is influencia under the en la control cadena of de a few suministro. companies. It's Eso really está en manos concentrated de industry algunas in a empresas, pero few es una hands. industria muy concentrada, son And unas it's an pocas manos. export-oriented activity. I recently was looking for a case Hace that I'm so sorry, but I poco don't estaba remember buscando the un country caso y no recuerdo el where it país, placed. But this country were exploited in nickel, pero en ese país se and explotaba el when níquel. they try to start to Trataron de keep a part of the extraction empezar a of mantener nickel in parte the de country, la to extracción de níquel produce en and el to add país value para producir y in the agregar country. valor In Central en America, I el don't país. remember the Fue en name América and Central, pero the no country, recuerdo so en qué sorry. país, disculpen. But they were sued Pero at fueron international level because it enjuiciados a wasn't nivel included internacional in the porque agreement eso no se había incluido with en el the acuerdo mining company con that la minera, they want to keep a el que ellos iban a querer mantener un porcentaje de la extracción en el país,
porque la empresa prefería exportar 100% de la extracción. The country was sued. Así que enjuiciaron al país. No, so I think that's an example of how the supply Ese es chain un ejemplo and the de exploitation of cómo these es la minerals cadena de in many suministro y la cases it's explotación de estos minerales. promoted En muchos as casos an es opportunity to promovida como una diversify our oportunidad para economies, to add diversificar value, nuestras economías, to agregar develop. valor, But the truth is desarrollarnos. that it's an Pero la export list. verdad es It's que concentrated under the hands of few companies, esto minor está companies. concentrado en And manos de in unas this pocas case with mineras. nickel is a good example Este of caso what con el happened if níquel one country es un buen decided ejemplo de lo que to or ocurrió tried cuando to un país change the rules. decidió tratar de cambiar And las reglas. you talk about nationalization. Usted habló And acerca de la let nacionalización. me here maybe take one of the example of the case of Bolivia, Voy a hablar del which is ejemplo de they have Bolivia, the national company. dado que But tienen una empresa the nacional. issue, at least for us, Al is that menos the para debate is not nosotros, if it's private or el it's debate public. no es si I es think that there público are o things that could privada. change, like for example the Hay possibility cosas que to add pueden value. cambiar, por ejemplo, hay posibilidades de But agregar at valor. the end, we have to change Pero en how última these instancia mining tenemos que activities are cambiar being la developed manera en que and se in the ground. dan If a estas national actividades company is mineras en el terreno. developing or Si una extracting una empresa lithium nacional under está business as usual desarrollando model o with the same extrayendo litio de la misma manera en que se with the hacía same antes, con los mismos reprisals impactos, to con las mismas environmental defenders, represalias para con violating los defensores the del medio indigenous rights in the ambiente, territory, infringiendo los derechos de los or pueblos with the lack indígenas en el of territorio o con accumulative environmental falta impacts. It's the de same. So there evaluación could be some ambiental. changes in terms of Es lo mismo added que antes, value and the tal vez possibilities to haya cambios en get cuanto a valor another economic agregado y el benefits for poder the tener country. beneficios But I think that we económicos para have el país, also pero to creo que nosotros think tenemos que how también these pensar acerca de activities are being cómo estas developed on actividades the se están ground. llevando adelante en el Thank you. terreno. And we have Gracias. yeah, we can ¿Hay just más keep this brief preguntas? together. Yeah, Yeah, so thank you. we had a great Yo tengo un progress comentario. meeting this Tuvimos una morning reunión esta mañana on a muy very buena important initiative that we sobre una launched iniciativa last muy year importante que called lanzamos el año RISE, pasado, que which se is llama intended to RISE, really que try to address a procura lot of these what have been raised here abordar today as muchos de los temas que han these planteado hoy. offshoring or friendshoring Esto de agreements that are being estos made around acuerdos para energy llevar las transition for critical empresas a supplies of países minerals. amigos para el The purpose of suministro RISE is de really los to help minerales bring a críticos. lot more value RISE addition and procura investment generar into más countries that agregado de are valor e producing minerals. So we're inversión not en los seeing países que just están produciendo export of minerales. raw Así que no minerals, estamos but we're hablando actually solo de seeing la the development of exportación de businesses. materia And prima, this sino también came el out of a desarrollo de report, if you have empresas. not read it yet, that we Si no launched leyeron el 2 years ago. It was a informe, lo white paper that lanzamos was hace 2 the años. Fue un looking at the libro critical mineral blanco crisis in sobre Africa África, and trying to considerando understand how la crisis de los Africa could minerales actually críticos en África, para benefit tratar from de entender de qué the manera energy África podría transition tener minerals. mayores beneficios And de la as a demanda result of de that minerales para la report, transición energética. Japan, who was leading the Como G7 at the resultado del time, informe, Japón, approached que us to lideraba el help to G7 en develop ese this trust momento, fund nos that would ayudó a generar un essentially fondo become fiduciario que a support esencialmente se facility convertiría en for un mecanismo de governments in apoyo mineral producing para countries to be able gobiernos de to países que know producen their mineral minerales potentials críticos, much para better, que B, sepan mejor develop cuál them es el in potencial ways de estos that minerales, y are, B, para que puedan adhering to all the types desarrollarlos of principles and en concerns that we're adhesión a raising today, los and C, principios e to inquietudes create que se han transformative planteado hoy, industries in their para dar countries so lugar that a they're not industrias just transformadoras en los exporting países, minerals, para but que they're actually simplemente no estén developing exportando perhaps minerales, EV batteries sino que or estén desarrollando, por EV ejemplo, pilas technology para vehículos manufacturers eléctricos. in countries. And so I'd really encourage you to take a Yo look los at aliento RISE and at the materials a because it is really interiorizarse aimed sobre el at RISE y sus sharing a lot of the materiales, concerns we heard today. porque We've been trying to tackle nosotros this hemos issue. Thank you. estado tratando de abordar este tema, Yeah, dado we que have next compartimos 3 las questions. I can inquietudes repeat them planteadas. because they Tenemos are 3 very preguntas similar. más, por Thank you. favor, breves. Good afternoon, everybody. I'm Rosemary Buenas Yeboah, a UN tardes. Youth Representative Yo for soy Civil Society Committee. I'm from representante Ghana. de la sociedad And my civil question is juvenil directly to Dr. Rachel, en la ONU, representante especially because you juvenil. talk about Soy de small scale Ghana y tengo mining, una or just pregunta like a way to para find a word for Rachel, porque illegal habla mining in acerca Ghana. de la So my pequeña question minería. is, what has been the En actionable Ghana es mechanisms es set lo forth que by the decimos bank cuando to hablamos de shift minería illegal ilegal. mining practices ¿Qué affecting
un hecho desde el banco para cambiar las prácticas de minería ilegal, porque esto afecta a los cuerpos de agua de las comunidades locales y degrada las vidas. ¿Qué hacer entonces? Vemos que hay muchas personas que están participando en estas actividades ilegales. Gracias. And here the next, yeah, 2 questions, that'd be great. 2 preguntas y eso es todo. Voy a hablar en francés porque soy más claro en francés que en inglés. ¿Me entienden? Lamento mucho por los demás de los participantes. Yo soy de Níger. Nosotros trabajamos con la sociedad civil. He seguido las intervenciones que todos han planteado. Hay muchos temas que ya son conocidos. Me interesó mucho la intervención de Annan. Podemos extrapolarla al contexto africano y al contexto mundial. Antes de hacer mi intervención, me gustaría que hablemos de este estudio de Nature de 2024, publicado por Jason Hickel y Félix Babour. En este estudio, los investigadores han demostrado que los países del sur brinden 90% de los beneficios mundiales y solo reciben un 20% del valor agregado creado. Aquí todos hablan acerca de justicia y equidad, todo está bien, pero hay un serio problema estructural vinculado a la economía mundial. Nosotros vemos lo que ha ocurrido en años previos y esta realidad está ahí. Vemos las desigualdades entre los países del norte con respecto a los países del sur. Esto tiene que ver con las cuestiones políticas de identidad, tal como vemos en Estados Unidos, en Europa y en Francia en particular. Brevemente voy a tratar de traducir lo que dijo mi colega. La primera pregunta, él mencionó un estudio, no recuerdo el nombre de los autores, pero esto muestra que el 80% de los trabajadores son del sur global, pero solo 20% del valor agregado se transfiere al sur mundial. Él habló acerca de cómo sería esto posible en el contexto del Banco Mundial y el desarrollo. Muchísimas gracias. Donc, du coup, je me concentre uniquement sur le cas du Yo me Niger. concentro únicamente en el caso de Níger. Níger es un país que produce muchísimo uranio. Esta producción ha dado lugar a situaciones de dificultades políticas en el país. Hemos visto una gran cantidad de inestabilidad política debido a la producción de uranio. Nosotros vamos a dejar de exportar uranio porque las nuevas autoridades nigerinas decidieron aplicar el Código Nacional de Minería. Pero hay quienes no desean que se aplique este código de minería. Por lo tanto, en este momento tenemos un problema con una entidad que es mucho más robusta que el Estado nigerino. Y si esto continúa, esto va a llevar la inestabilidad política. Y este también es un país donde nosotros tenemos problemas con el terrorismo. La participante está repitiendo la pregunta planteada por el orador acerca de la extracción de los recursos de uranio y cómo estas personas tienen más valor, más poder que los líderes del país. El participante no está usando micrófono, por lo que no podemos escucharlo. Power that company has over the country and what the World Bank can do about that.
Great. And yes, if we can just have the last very, very brief, Very because we're brief, almost very at end brief. of time. Yes, Thank very you. brief question. Y la So última actually, pregunta. I am Sí, seré my breve. question from the FISA's presentation, from Mi the pregunta World tiene Bank que ver con Inspection la Panel, última let's thank presentación also sobre el World panel de Bank. inspección del Banco The Mundial. inspection panel identified El three panel de major inspección flaws identificó tres in the fallas project. primordiales en el One panel said proyecto. it was Un ill-designed, panelista dijo que estaba and mal by diseñado overlooking the DRR and safety risks during the y extreme events. The que second no se was había tenido en bank's cuenta el absence of DRR. diligence and community Y consultation, segundo, which has led to the project as a a total veces disaster. había So my question is negligencia de parte that del this banco report y is de los consultores approach que no notification se of había 2 consultado decades con la comunidad. back De in modo que mi 2006. pregunta es, este So informe tiene ya 20 in años, se 2024, we remonta are al still 2006 y discussing aquí about en el the 2004 participation of seguimos community hablando in de World lo que Bank significa la finance participación de projects las and comunidades also the en development proyectos policy financiados using por el projects. Banco Mundial So my y question también is, en el desarrollo de when this políticas meaningful sobre los consultation proyectos process will improve, basados en how crédito. many further Mi decades of pregunta es, efforts ¿este will proceso de take place so consulta that this cuándo va a mejorar participation will be en beneficial forma for everybody? significativa para Thank you. que así el financiamiento Very, very brief. sirva We're para almost at beneficiar My a name las is Jin Sierra comunidades? from Republic of Yo Sierra Leone. soy Ginny I guess Shakani you are all familiar with our story de or the downward Nigeria. situation around mining. Ustedes My question to conocen you la is, situación en mi país de guerra what strategies or de programs have you put in minería place in de enhancing diamantes. Mi sustainability pregunta at es, the ¿qué programas, countries that qué have been estrategias impacted or hay suffered para severely as a aumentar result la of sostenibilidad? conflicts over minerals Hay and países que se han move beyond visto just the afectados aid in por short term? There have been some mining conflictos activities donde hay discussed pelea between para some ver European quién economies. puede And explotar there's los no surprise minerales. on the financiers of some of these institutions to bring De lucrative modo que profits aquí that en can estas transform instituciones se the lives habla of de una more economía economically verde, sophisticated pero communities that yo choose to creo mine que for los farming, financiadores to school. tienen que That's emitir a algunas source of pride in our instrucciones para estas what mechanisms iniciativas. can we put in place that ¿Qué can mecanismo transform that podemos physical establecer infrastructure para to something more green llevar estas and sustainable? habilidades para Myself, aplicarlas in a terms of tareas más what can we do verdes? to rebrand ¿Y and qué allow podemos hacer these lands para which have been dejar destroyed que through estas illegal mining tierras que activities or se han activities financed by destruido private por las sector, actividades especially, mineras excuse me, in financiadas my por el country, sector China and privado? Asia, that are Y illegally me seeping perdonan, into pero our China y countries Asia with están mining entrando activities ilegalmente without legal con, cover or en registration by nuestros government and países extracting some of our minerals para without aprovechar la our actividad full minera support or artesanal. concession. Lo I hacen want to see sin what la programs you aprobación can del gobierno foster y high sin level pagar public impuestos. transparencies in De long-term modo investments que in el minerals. Banco Mundial, el Fondo Monetario, a Thank you. través de su condicionalidad Unfortunately, we don't have sobre time for any more préstamos e questions. inversiones en Estados miembros, quizás nos pueda ayudar. Sí, yo soy la última. Yo soy Nyakan y vengo de Kenia y estoy a cargo de una organización panafricana para el empoderamiento de la mujer. Muchas gracias por el primer paso en la dirección correcta, donde tenemos que volver a ver cómo interactuar el norte global con el sur global. ¿Cómo se pueden formar estas políticas? Porque primero se diseñan políticas, pero ¿cómo podemos incluir al sur global para hablar de deuda, repago, incluso organizaciones de la sociedad civil, aquellos que están en el terreno, que ven el efecto de las políticas y el desarrollo? Ellos tienen que aportar a forjar estas políticas para que el Banco Mundial, el Fondo Monetario puedan aportar a estas metas de desarrollo. Muchas preguntas, lo cual muestra que esta conversación tendrá que continuar y es bien importante que haya más diálogo entre la sociedad civil y el Banco Mundial. No sé, Rachel, si quieres tú contestar algunas de las preguntas que se levantaron. Sí. Realmente me gustaron los comentarios de Ghana y de Sierra Leone. Nosotros tenemos un programa que se llama Landscape con el gobierno y es un proyecto conjunto en donde estamos trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente
y estamos tratando de rehabilitar tierras y estamos tomando también las tierras que se usaron para cultivo de coca y estamos tratando de cacao, perdón, y estamos apoyando al gobierno de Ghana. Estamos tratando de crear un sistema para registrar a los mineros para así llevar más presencia del gobierno a estos sitios en donde operan las industrias extractivas. Es un tema complejo, difícil, y también hemos hecho 2 proyectos grandes en Sierra Leona, pero con la minería artesanal y de pequeña escala, tenemos que hacer mucho más para ponernos al día. Hoy tuve que abreviar mi presentación. Durante mucho tiempo pensamos que la minería artesanal iba a desaparecer, pero no ha sido así, puesto que en muchas áreas rurales hay una falta de oportunidades económicas. Entonces ahora estamos ante una situación en donde tenemos que reconocer la actividad, regularla más para que no haya degradación en las comunidades y para encontrar una forma de equilibrar la minería con otros tipos de actividades en áreas rurales. Algo que puedan hacer las mujeres independientemente de su edad. De modo que de eso se trata el nuevo marco. Espero que ustedes tengan la oportunidad de explorar un poco ese marco. Y sí, lamento que hubo una persona que pensó que la narrativa sobre Rosalind no encajaba bien en la discusión de hoy, pero de hecho sí es parte de la discusión. Ella tenía que vender sus piedras preciosas a un precio injusto y nosotros pudimos conectarla con valoradores justos y así ella pudo aumentar su ingreso por un factor de 5 a 7 veces. De modo que estas son medidas que podemos empezar a tener en cuenta. Y en cuanto al entorno de políticas, hay un componente enorme de marcos de alianza con los países y esto tiene que ver con la consulta con la sociedad civil y también con los marcos sociales y ambientales del Banco Mundial. Yo acabo de terminar un proyecto en Bosnia sobre un proyecto de carbón. De modo que tenemos que encontrar una forma de fortalecer la cooperación con los países y puedo decir que es de mucha prioridad para el presidente del banco dar este tipo de apoyo llevando a consulta y participación de las comunidades. Bueno, muchas gracias por esa respuesta y hemos llegado al final del evento. Le agradezco a todos las preguntas, su participación y también a los panelistas. Una ronda de aplausos. Muchas gracias. La discusión realmente fue bien importante. Cubrimos muchos temas muy importantes, pero en un periodo muy corto. Espero que podamos seguir con nuestra conversación y espero que todos lean nuestro informe cuando se publique.